Seguimos en la entrevista de CNN Chile Prime. En mi mano tengo el libro de Carmen Arístegui y Marcial Maciel. Carmen se encuentra en México en este momento. Estamos conversando con ella precisamente sobre lo que fue la vida del fundador de los Legionarios de Cristo. Carmen, Joseph Ratzinger, cuando era precisamente estaba a cargo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, él conoció el tema de Marcial Maciel. Ya abordamos en la primera parte de esta entrevista lo que a él le tocó conocer, pero sin embargo muchos dicen que lo que él hizo como Papa finalmente lo estaba haciendo para un poco enmendar los errores del pasado, de lo que no hizo precisamente cuando él estaba a cargo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, con respecto a Maciel. Sí, la figura de Joseph Ratzinger, el actual papa en la historia de Marcial Maciel, es una figura contradictoria, es una figura de luces y sombras. Efectivamente, Joseph Ratzinger fue una de las personas que mayor conocimiento tuvo del caso Maciel, porque él recibió de forma directa testimonios de enorme importancia sobre las denuncias en contra de Maciel. Y hay información que viene contenida en el libro, por ejemplo, de lo que le hizo saber por conducto del obispo Talavera, un obispo mexicano, el entonces sacerdote Alberto Atié. Alberto Atié le envió una carta a Joseph Ratzinger, una carta donde narraba la historia que le contó el exrector de la Universidad Anáhuac, una universidad muy importante en México, precisamente de los Legionarios de Cristo, y este hombre fue rector de esta universidad. Este hombre, en la parte final de su vida, tuvo un encuentro con Alberto Atié, un obispo diocesano que llegó a asistirlo espiritualmente en ese momento. Y todo el testimonio brutal y terrible de este exlegionario de Cristo, Fernández Amenábar, quedó plasmado en esta carta que Alberto Atié le hizo llegar directamente a Joseph Ratzinger por la vía del obispo Talavera. La respuesta que en ese momento Joseph Ratzinger dio a esos señalamientos tan específicos y a la petición de investigar el caso Maciel fue desastrosa, fue decepcionante. La respuesta que Ratzinger le dio al obispo mexicano era: no podemos hacer nada, el padre Marcial Maciel es muy cercano a nuestro Santo Padre y no podemos hacer nada. Ese retrato nos habla precisamente de las conductas institucionales y personales en ese momento del Vaticano y de Joseph Ratzinger, que después, al paso del tiempo, cuando estaba en su agonía Juan Pablo II, tuvieron un giro del propio Ratzinger. Cuando estaba el proceso de sucesión papal, Joseph Ratzinger envió a México al obispo maltés Charles Scicluna. Scicluna fue encargado por Ratzinger para reabrir el caso Maciel, para investigar el caso Maciel. Y es a partir de esa decisión de Ratzinger, que primero había cerrado la posibilidad y después él mismo la abrió, que ha llevado a la consecuencia que hoy tenemos, que es el reconocimiento formal de las conductas de Marcial Maciel. Por eso Joseph Ratzinger es esta figura que para la historia tendrá estos claroscuros tan particulares. Da la impresión, Gustavo, de que Joseph Ratzinger ha tenido la intención de realmente procesar apropiadamente los hechos y los abusos y el caso Marcial Maciel en todas sus dimensiones. Sin embargo, también da la impresión de que cada vez que da un paso se topa con su propia figura. Cada vez que da un paso, y me imagino se pregunta, ¿y quién hizo posible Marcial Maciel? Pues hay muchos factores que hicieron posible a Marcial Maciel en la curia romana, y él en algún momento fue parte de esta historia. Así que Joseph Ratzinger se encuentra envuelto en ese su laberinto. ¿Qué pasa con la congregación, Carmen, considerando que es una congregación muy poderosa y también se habla de una congregación en la cual el Vaticano también está muy interesada respecto a los fondos que maneja? De hecho, el mismo cardenal que está a cargo precisamente de la intervención está... Tú lo defines, o se le define en el libro, como un banquero que está a cargo también de esta congregación de los Legionarios de Cristo. ¿Qué pasa con esa fortuna, con esa gran fortuna de la congregación de los Legionarios de Cristo?
Pues esa es una de las grandes preguntas que sin duda se formula el Vaticano. Cuando se nombra a Velasio de Paolis, que es precisamente la figura de la que estás hablando, llama la atención su perfil. Es un religioso que efectivamente tiene estudios canónicos, pero su perfil principal es financiero. De tal manera que cuando se nombra de Paolis, la primera interpretación es el Vaticano va por la pista del dinero. Y eso creo que es muy importante porque si vemos en el libro, hay información muy clara respecto al tipo de trabajo empresarial y corporativo que realizan los Legionarios de Cristo y a esto que algunos de nuestros entrevistados llaman una máquina de dinero. Jason Berry, que es el primer periodista junto con Gerald Renner en los Estados Unidos que habla del caso Maciel hace algunos años. Renner y Berry son los primeros que exponen ante la opinión pública en un periódico estadounidense el caso Marcial Maciel. Renner murió, pero Jason Berry ha continuado las investigaciones del caso. Él mismo nos da una entrevista y nos comparte parte de su información de la fuerza financiera y empresarial y de riqueza de los Legionarios de Cristo. Y ahí nos podemos dar cuenta de lo difícil que habrá sido y estará siendo para Velasio de Paolis encontrar las claves precisamente de esta generación de recursos millonarios que representa la Legión de Cristo. Es claro que nadie quiere matar a la gallina de los huevos de oro. Es claro que no ha sido fácil para el Vaticano tomar los hilos de las estructuras financieras de los Legionarios de Cristo y tal vez por eso el Vaticano no ha tocado la estructura cupular de los Legionarios de Cristo. Ha dejado claro que Marcial Maciel fue lo que fue. Ha hecho incluso una defenestración post-mortem del fundador de los Legionarios de Cristo, pero la estructura cupular, los herederos de Maciel siguen ahí. Aunque ha habido algunas modificaciones, estamos viendo cómo el statu quo de los Legionarios de Cristo sigue en funciones, sigue vigente, y de Paolis, que inicialmente se interpretó como un gran interventor de la Legión de Cristo, ha enviado mensajes y señales en donde ha disminuido la expectativa sobre la real intervención del Vaticano en una estructura como los Legionarios de Cristo. Carmen. Ha dicho que las denuncias que se hagan al respecto de los Legionarios de Cristo, vayan directamente a la propia estructura de dirección heredada por Marcial Maciel. Sí, Carmen, quiero que continuemos hablando sobre precisamente este punto. A vuelta de comerciales tenemos a Carmen Arístegui, autora del libro Marcial Maciel, Historia de un criminal. Luego a la pausa seguimos conversando con ella.